Hola a todos, hoy estamos en Salobreña. Teníamos concertada una entrevista con la alcaldesa, María Eugenia Rufino, para hablar de diversos temas que competen a la actualidad de la villa, pues proyectos y demás. El cambio en la última hora, el anuncio del cierre trimestral por provincias, por municipios, pues se nos lleva a intentar dar un giro a la entrevista y a que nos cuente la alcaldesa cómo está viviendo toda esta situación, cómo están trabajando para intentar controlar los contagios y sobre todo pues que nos cuente qué es para una alcaldesa y cómo está llevando una alcaldesa como ella pues la situación de ver que estamos prácticamente encerrados en nuestro municipio. María Eugenia Rufino Morales, gracias por atendernos. A vosotros. Es un día en el que íbamos a hablar de algunas cosas que por la actualidad y por lo sucedido en la última hora cambiamos de tercio y tenemos que tocar obligatoriamente lo que está sucediendo. Este decreto nuevo que nos obliga a esa restricción perimetral de los municipios. Coméntame un poco cómo ha sido para el ayuntamiento ese anuncio. Bueno, yo si le soy sincera creo que para mí personalmente he esperado porque hace ya unos días que entendía y por las conversaciones que había mantenido con el propio delegado de salud entendía que era necesario tomar alguna medida drástica en este momento para evitar una medida mucho más drástica dentro de muy poco. La situación epidemiológica que tenemos en toda la provincia de Granada, a la que no es ajena tampoco la comarca de la costa, con independencia de que globalmente los datos de contagio sean un poco mejores, creo que hace que se tomen estas medidas, que yo incluso, fíjese, pienso en la esfera personal que son hasta escasas, es decir, que quizás deberíamos ir un poco más allá y una suspensión de momento, por ejemplo, de la actividad escolar, a lo mejor también sería necesario ir planteándosela para, ya le digo, para evitar ese parón mayor que supondría, bueno, pues, un confinamiento total. Cuando anunció ayer el presidente de la Junta las medidas que iban a tomar, afectan evidentemente a toda la provincia de Granada y por tanto pues nos pusimos, yo creo que todos los alcaldes ayer mismo a trabajar ya en qué hay que hacer para hacer efectivo que esto se cumpla y también pues lógicamente poner a disposición de todas las administraciones competentes los recursos de que disponemos. En nuestro caso pues obviamente Policía Local y Guardia Civil, con quienes esta mañana he mantenido a primera hora una reunión y ellos me han vuelto a pedir que, al igual que ocurrió en el cierre o la limitación a la movilidad que hubo a partir de marzo cuando se decretó el estado de alarma, que de nuevo facilitemos que Salobreña tenga solamente una entrada y una salida, una vía de acceso. Es verdad que tenemos el hándicap de que este fin de semana es la festividad de Todos los Santos, el puente, por tanto, como hay una entrada también al municipio por la zona del cementerio, para entendernos, en la que, digamos, el segundo acceso que hay al municipio cuando uno viene de Almuñécar, o el intermedio que hay entre Motril y Almuñécar, ese va a permanecer abierto también hasta el martes y el martes también se cerrará. El resto de accesos se van a cerrar todos y se va a dejar solamente el principal. Cuando venimos de Motril, por la nacional, pues el que tenemos, para que la gente nos entienda, pues por donde llegamos a la Pontanilla, ¿no? A la zona, el nudo de Salobreña. Eso va a permitir que se puedan realizar controles, porque de otra manera, si todos los accesos están abiertos, necesitaríamos un número de efectivos impresionante que obviamente ni Guardia Civil ni nosotros en Policía Local tenemos. La gente ya está acostumbrada y saben que ya la otra vez funcionó bien. Esto no se trata de cerrar el pueblo, no se trata en absoluto de esto, sino dejar una sola vía de acceso para permitir estos controles. Vamos a hacer megafonía para informar a la ciudadanía de esta y el resto de medidas que se han adoptado. Es cierto que en este momento todavía no ha habido una publicación en el BOJA, un decreto que especifique o concrete estas medidas, pero sí sabemos, por lo que el presidente de la Junta anunció ayer, que hay también una limitación que opera en cuanto al número de personas que se pueden juntar, ¿no? Tanto en el ámbito público como privado, que son 6, que hay limitaciones en cuanto al aforo de la hostelería, que ya estaban vigentes, y que tenemos una limitación también en cuanto a lo que llamamos toque de queda, para entendernos, en cuanto a la movilidad nocturna, que comienza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana, y que ahora para la hostelería, que era también las 11 de la noche, la hora del cierre, se adelanta media hora y es a las 10:30. De momento esas son las medidas que sabemos seguras y nosotros, bueno, pues en cuanto al preparar el municipio cara también a que tenemos un puente a la vista, que tenemos un tiempo magnífico y que todo invita a poder disfrutar, pero bueno, yo entiendo que
la mayoría de la gente comprende, la gran mayoría de la gente comprende que estamos en una situación muy excepcional y que por tanto hay que tomar medidas excepcionales y que en un momento determinado decisiones tan drásticas y duras como tener que prohibir una celebración como es Halloween o tener que cerrar un municipio no obedece a ninguna otra razón más que a proteger la salud de todos nuestros vecinos y al final también un ejercicio de corresponsabilidad el que tenemos que hacer todo, es decir, tan importante es lo que hagamos las administraciones como lo que cada uno de nosotros hagamos en nuestro ámbito y en nuestra esfera privada, en nuestros comportamientos individuales, porque al final de lo bien que lo hagamos todo y cada uno de nosotros dependerá el momento en el que termine todo esto, toda esta pesadilla y podamos salir con el menor daño posible dentro de que ya está habiendo un daño incalculable. Eso le iba a preguntar además. Usted ha sido una de las alcaldesas que desde el principio ha dado información cuando ha habido casos de COVID. ¿Cómo está ahora mismo Salobreña? Bueno, Salobreña ahora mismo está, fíjese, en mi conversación con el delegado de salud el otro día, precisamente yo incidía en que no debemos ser muy cuadriculados con las cifras, es decir, no es suficiente, es decir, cuando un municipio llega a 1000 contagios en una tasa de 100.000, ¿no? Un municipio que tenga 2000 habitantes, en cuanto tenga 5 contagios está disparado en 1000 y pico, ¿no? Y a lo mejor esos 5 contagios son una sola familia que se ha contagiado. Luego el brote no es brote, está completamente controlado. Y en otro municipio donde a lo mejor hay 50 contagios, si son aislados, esos contagios son un foco posiblemente muy difícil de controlar. Es decir, hay una correa de transmisión ahí, una cadena de transmisión muy difícil de controlar. Por tanto, los datos, sí, esa cifra obviamente tiene que alarmarnos, pero hay que mirar más cifras. Por ejemplo, Salobreña, que estamos en torno a 87 contagios desde que comenzó la pandemia. En las 2-3 últimas semanas hemos tenido más de la mitad de esos contagios, es decir, hemos tenido una cifra al alza, una tendencia muy suave que en la última semana se dispara. Se dispara pues porque hay un brote en un momento determinado, porque hay varios contagios asociados a centros escolares. Por eso yo le decía que yo creo que las medidas tendrían que ir un poco más allá. Creo que la comunicación es fundamental. Hay una sensación de alarma, de inseguridad en un sector de la población, que es la comunidad escolar, que a lo mejor se podría evitar dando información. Yo entiendo la protección de datos, entiendo que no podemos decir esta persona o esta otra está contagiada, pero cuando hablas de un colegio, de una unidad escolar, la clase la conforman los alumnos y los profesores, por tanto no parece coherente que se prohíba informar a la familia si el contagio es en el personal docente, porque eso evita que se tomen todas las medidas posibles, ¿no? Yo creo que la información es fundamental, que la comunicación entre las administraciones también. Nosotros recibimos hace mucho tiempo una carta del delegado de salud para pedirnos colaboración en el seguimiento y control de las personas que deben guardar el confinamiento. En la mayoría de los casos la gente se comporta con toda la sensatez que es exigible en este momento, pero sabemos que también hay casos donde la gente, por la razón que sea, se puede estar saltando un confinamiento y por tanto poniendo en riesgo a mucha gente de su alrededor, y ahí pues necesariamente hay que intervenir, ¿no? Pero claro, para eso nosotros necesitamos la información. Hace pocos días también recibimos una comunicación de salud de cómo debemos tratar los residuos sólidos urbanos en un domicilio donde hay contagios. Claro, si no sabemos en qué domicilio hay que aplicar ese protocolo, no podemos aplicarlo. Por eso creo que la información a los ciudadanos es fundamental, tan importante como lo es la comunicación entre una y otras administraciones. Como alcaldesa, ¿cómo ve, o como ciudadana simplemente, esas imágenes que están saliendo al exterior de Granada, de gente saltando por los balcones para hacer fiestas? Es decir, sobre todo se ha centrado más en la gente joven, esa falta de responsabilidad quizá. Bueno, yo creo que, no sé en qué momento toca, porque creo que la reflexión colectiva, la autocrítica, el pararnos a pensar un poco qué sociedad estamos construyendo debe tocar siempre, pero en cualquier caso en algún momento habrá que pararse a pensar qué hacemos mal, ¿no?, como sociedad, para que un sector importante de la población, y ojo, yo soy de las que odio estigmatizar a nadie, es decir, yo tengo hija universitaria, conozco muchísimos amigos y amigas de mi hija y en la gran mayoría no veo ejemplos reprochables, o sea, actitudes reprochables en ninguno de ellos, sino todo lo contrario, pero es cierto que lo que vemos es una realidad, que si ves a gente saltando, quizás porque a lo mejor las medidas se toman a destiempo, no se comunican bien, porque cuando se tomó la decisión de cerrar
la universidad, si no iba con otra serie de medidas, era obvio que el cierre, por ejemplo, o el toque de queda en un colegio mayor, el que quiera hacer algo, el que quiera irse de fiesta o de botellón, seguramente pues tendrá un amigo con un piso en donde se pueda quedar. El problema es por qué hacen eso, y cuando tomamos una serie de medidas no se sienten parte de la decisión y parte de la solución a un problema que tenemos como sociedad. Tendremos que reflexionar qué ocurre con eso, qué ocurre en general, ¿no?, con determinados comportamientos de la juventud, que, insisto, no es generalizado, pero sí que es verdad que también llaman mucho la atención, ¿no? ¿Cómo está reaccionando Salobreña a esta situación? Porque el comercio se está viendo muy perjudicado, la hostelería, los restaurantes. ¿Cómo está ahora mismo sufriendo Salobreña la pandemia? Bueno, pues sufriéndola igual que el resto del país. Es verdad que es una situación muy complicada, que bueno, ya es una realidad, que hay un daño evidente, tanto desde el punto de vista laboral, a todo el que ha dependido directamente del turismo, pues porque hemos salvado regular nada más el verano, pero bueno, ahora viene el otoño, viene el invierno y vienen tiempos bastante duros, y lo vienen también para el sector del comercio, no solamente el de la hostelería, sino el comercio en general. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estamos intentando ayudar y tocar todos los ámbitos de la sociedad, pero es cierto que bueno, pues que tiene que venir, todo este tipo de problemas tienen que venir acompañados pues de medidas como la prolongación de los ERTE y otra serie de ayudas de soporte social que tienen que venir lógicamente de las administraciones centrales y autonómicas, para que bueno, intentemos en todo esto, que es una locura y que no comprendemos todavía, no alcanzamos a ver la magnitud que tiene ni cuándo va a terminar, no le terminamos de ver el fin, que por lo menos bueno, haya un soporte ahí para que se nos quede el mínimo posible de gente en el camino. María Eugenia, una última pregunta. ¿Cómo piensa que se podrá salvar la Navidad? Porque hay gente que piensa que con este confinamiento quizá podamos tener una Navidad medio normal, sobre todo por los niños. Bueno, yo creo que, como hemos hecho a lo largo de la época anterior, ¿no?, donde hemos estado confinados, hay que intentar tirar de imaginación. Con los niños yo le aseguro que ya tenemos y estamos pensando en fórmulas alternativas que no supongan, por ejemplo, una cabalgata multitudinaria ni nada parecido, pero que los niños pues tengan la posibilidad de que cuando vengan sus majestades los reyes los puedan ver y permitamos que de alguna forma estén circulando, transitando por el municipio, y si no son los niños los que van a donde están su majestad de los reyes, que sean los reyes. Ya le pediremos a los reyes que se acerquen a las casas o a los barrios, en fin, en ese sentido, desde el punto de vista de la ilusión que supone una fecha como esa, y que bueno, pues que no hay que perder ese espíritu en ningún momento, aunque haya que tomar medidas excepcionales, eso se mantendrá. Por otra parte, en cuanto al comercio, pues también un poco tirar de imaginación. Yo creo que el recurso a la venta, por ejemplo, por internet, y otro tipo de la reconversión que va a suponer para el sector de hostelería y sobre todo del comercio, todo lo que está ocurriendo seguramente es una transformación que viene para quedarse, y ahí, en la medida de las posibilidades tanto del ayuntamiento como de la mancomunidad, ya estamos trabajando para ayudar en esta conversión que deberían ir realizando ya. Yo sinceramente ahora mismo no me preocupa tanto el hecho de que podamos o no, porque no estamos para celebraciones, pues que no me preocupa que podamos no celebrar una Nochevieja. Fíjese, el otro día hablaba con mi concejal de fiestas y le planteaba, bueno, pues si la situación está fea, está complicada para el 31 de diciembre, pues a lo mejor podría ser una buena idea tomarnos las uvas todos desde nuestros balcones de casa, ¿no? Un poco como hicimos durante ese confinamiento extremo. Pero creo que ahora mismo en lo que tenemos que centrarnos en doblegar esa curva de contagios tan elevada, en intentar descongestionar la UCI, y ya lo está viendo, la situación cambia de la noche a la mañana. Pensar ahora mismo en cómo vamos a estar en diciembre es complicado, sobre todo porque tal y como estamos ahora mismo, diciembre tiene un panorama ahora mismo bastante preocupante y bastante desalentador, ¿no? Si conseguimos durante estas medidas que se están tomando mejorar la situación, pues podremos hablar de una mayor posibilidad de remontar. Si no, pues habrá que también estar preparados para que la cosa empeore. Y como representante comarcal, que también lo es, ¿qué le diría a los vecinos de la costa? Porque prácticamente el mensaje es el mismo para todos. Sí, claro, yo creo que es fundamental en este momento hacer un llamamiento a la responsabilidad.
a la responsabilidad colectiva, social y sobre todo a la individual de cada uno de nosotros. Es verdad que, bueno, pues cuando se adoptan medidas como la de ayer hay muchas dudas y yo a la gente le digo a todo el mundo lo mismo, es decir, aplica un poco el sentido común. Ahora mismo intentemos evitar todo aquello que sea evitable y posiblemente si te preguntas, ¿podré hacer esta cosa ahora que hay restricciones? Si tienes la duda es casi seguro que va a ser porque no la puede hacer. Veamos cada uno en nuestra esfera personal que podemos, entiéndase, sacrificar pues de ese quedar con los amigos, de ese juntarnos con más gente y evitar esos riesgos que son los que están desgraciadamente haciendo que los contagios se incrementen, porque si se da cuenta ahora mismo, pues los centros en general, todos los establecimientos, tanto de hostelería como instituciones, como incluso centros escolares, donde se aplican protocolos, en porcentajes donde menos contagios hay. Los contagios están casi siempre asociados a lo que hacemos en nuestro ámbito personal, que es donde pues, nos quitamos la mascarilla, nos relajamos y es que somos animales de vivir en sociedad y por tanto es lo que nos gusta hacer y lo necesitamos. Pero ahora es mucho más importante cuidarnos todos uno a otro y por tanto pues un llamamiento a la responsabilidad, pero también felicitar a los ciudadanos de toda la comarca, a los de mi pueblo en particular, porque también imagino que algo estaremos todos individualmente haciendo bien para que hayamos soportado un poco mejor ese impacto que está teniendo el COVID en toda la provincia de Granada. Pues muchísimas gracias y cuídense. Igualmente, un abrazo.